Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Pues aquí a su disposición, profesor Carlos Muñoz. ¿Cómo estamos, Carlos? En pleno cierre de la revista Zócalo, ¿te atrapé en pleno cierre? Sí. Estamos en eso. El tema son los escenarios electorales, la comunicación política. Aquí escribe con nosotros Tanius Karam, que anda por ahí en la Anáhuac. Entrevistamos a Dani Quino, la conductora de No Memes, de TV UNAM, que es egresada de la Anáhuac. Mira, bueno, es que todos los egresados de la Anáhuac somos puras estrellas, tocayo. Seguro. Oye, Carlos, me encantaría que, si te parece bien, nos platicaras un poco de la historia de cómo nace precisamente la revista Zócalo que tú diriges desde hace algunos años y que precisamente aborda temas que a todos los comunicólogos o comunicadores nos interesan, comunicación, política y sociedad, Carlos. Gracias. Perdón, antes de empezar un comentario, ¿tendremos que 20 minutos, 25? El tiempo que tú dispongas, 20, 25 minutos. Sí, es que tenemos ahí a las 7 un compromiso, no te también de redacción. Claro, no te apures, la audiencia comprenderá tus ocupaciones. Bueno, bien, adelante. Seamos concisos. Bien, adelante. Pues platícanos un poquito de la historia de cómo nace Zócalo, por qué editar una revista en materia de comunicación política y sociedad hace algunos años, tocayo. Bueno, pues gracias por oportunidad, el profesor Carlos Muñoz. Nosotros nacimos hace 20 años, cuando, pues recordemos, se registró la transición a la democracia, o por lo menos el PRI perdió la presidencia de la República. Y entonces, pues obviamente el optimismo, el escenario, pues era pues halagüeño, porque bueno, pues después de 70 años se apartaba un partido de la presidencia, llegaba uno nuevo, y eso alentó mucho, ventiló, digamos, los temas que estaban pendientes para ejercer el derecho a la información. Recordemos, profesor Muñoz, que el derecho a la información pues abarca muchos aspectos, desde el acceso a las frecuencias de radio, desde recibir información veraz o cercana a la veracidad, generar la propia gente sus propios medios de comunicación, tener acceso a la información pública gubernamental, los derechos de las audiencias. Entonces el derecho a la información abarca muchos aspectos. Y entonces había un enorme déficit que el partido de Estado heredó a las siguientes administraciones. Primero las panistas, luego el priista y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, en ese entonces, en el año 2000, pues un grupo de reporteros, yo estaba trabajando como reportero para Radio Educación, pues decidimos emprender, digamos, un proyecto donde se analizara el tema de la comunicación, los medios, el periodismo y del gremio también de los periodistas, de los reporteros. Bueno, habría que también recordar que ya desde entonces el señor Ricardo Salinas Pliego, pues bueno, pues tiene unas actitudes de un poco de soberbia, y emplazaba, ¿no?, a la sociedad, pues, entonces, a no hacerle caso a las autoridades, ¿no?, porque habían unos años antes habían, pues, ejecutado a su conductor, estrella, Paco Stanley, ¿no? Paco Stanley, claro. Y entonces, bueno, pues, en esos meses, un grupo de reporteros que participamos en la fraternidad de reporteros que desde entonces se organizó,
decidimos crear un medio. Fuimos con artistas plásticos, con fotógrafos, quienes pues recibieron muy bien la propuesta, no nos conocían y nos donaron obra plástica. Así fuimos obteniendo algunos recursos y con el ánimo y la colaboración de muchos catedráticos también, periodistas, legisladores, es como emprendimos este proyecto que desde un principio fue y es independiente, elaborado por reporteros, por periodistas, con el acompañamiento siempre de legisladores, de catedráticos que desde muchos años antes animaban el ejercicio del derecho a la información. Y pues, recordemos, profesor Muñoz, que pues ya en el año 2002 estas exigencias pues vinieron un poco caminando. Se legisló para que el derecho al acceso a la información pública gubernamental, eh, a pesar de que el gobierno de Fox no cumplió con su promesa de una nueva ley de medios, sin embargo se generaron otras iniciativas, se creó la Radio Ciudadana en el IMER, y bueno, pues así se fue avanzando. Eh, Después, antes del 2006, se creó el modelo de, bueno, perdón, la crisis de 2006 generó en el 2007-2008 el modelo de comunicación política que todavía prevalece, que desde entonces prohibió, resultado del fraude de 2006, prohibió que los partidos y las empresas comercializaran tiempos en radio y televisión desde entonces. Entonces, luego, pues vino, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto con el Pacto por México, que incluyó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que fuera una instancia autónoma la que decidiera la asignación de frecuencias de radio y televisión. Se creó la comisión, bueno, una instancia de, bueno, la Comisión Federal de Competencia ante la COFETEL. Y bueno, pues se creó en el 2013, 2014, primero la reforma constitucional, donde se crean los derechos, se establecen los derechos de las audiencias, se establece el derecho de los usuarios de telecomunicaciones, y se establece en la Constitución el derecho al Internet, un derecho humano. Entonces, ha sido un proceso que nosotros a lo largo de 20 años hemos acompañado. Somos una publicación mensual de análisis e información. Tenemos un portal, revistasocalo.com, tenemos redes sociales. Es un proyecto que hemos mantenido con muchos esfuerzos. No es un proyecto muy sólido, Carlos. Pues procuramos siempre, profesor, ofrecer buenos contenidos. Sí, así es. Y en ocasiones las limitaciones económicas pues nos impiden, digamos, ofrecer más contenidos o pagar lo que se les debe pagar a los profesionales, ¿verdad? Claro. Porque, insisto, muchos de los colaboradores, pues no nos cobran también, eso también hay que decirlo, que es una propuesta editorial que acompañan catedráticos de la Universidad Iberoamericana, de la Salle, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad de Guadalajara. Tenemos corresponsales, también Nayef Yaya, nuestro corresponsal en Nueva York, un excelente analista, escritor. Tiene muy buenas plumas, Carlos. Pues procuramos, Sí. quisiéramos tener más y que usted también escribiera en Zócalo, profesor. Pues si me invitas, tú me dices, pero va, encantado de la vida. Gracias, gracias. Por amor al arte, a la comunicación, claro que sí. Como usted verá en los contenidos de Zócalo, todo está relacionado con los medios. Así es. Con la comunicación, con el periodismo. Ahora, usted sabe, se han incorporado al debate, pues, las noticias falsas, las campañas en bots, en fin. Entonces, esos temas los venimos abordando en la revista Zócalo en cada edición. Bueno, usted ya nos hizo favor de mostrar el número de marzo. Antes publicamos este número, levantamiento antirracial en Estados Unidos, disputa por las narrativas,
¿verdad? Que nos escribieron allá unos colegas que están en Estados Unidos, el mismo Nayef, pero pues usted sabe, profesor, que el tema da para todo. Así Periodismo es. deportivo, ¿no? Periodismo deportivo, estridencia y profesionalismo, ¿no? En eso se debate el periodismo en México, entre la estridencia, el escándalo y el profesionalismo, ¿verdad? Oye, Carlos, y hablando de periodismo deportivo, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué opinión te merece precisamente el desempeño de muchos de los cronistas de deportes, llámese fútbol, soccer, fútbol americano, quizá tenis, box, en donde a mi parecer tienen una pobreza de lenguaje, una pobreza de conocimiento, pone en duda no solamente la credibilidad del deporte a nivel global, sino de la comunicación como tal, porque es transmitir acontecimientos o hechos históricos del deporte o, no quiero llamarle falsedad, pero a la hora de que tú estás transmitiendo, narrando un juego de fútbol soccer o de fútbol americano y tienes esta pobreza de lenguaje a la que me refiero y una carencia de solvencia, por así decirlo, en términos de conocimientos. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Bueno, como en otros ámbitos del periodismo, de la comunicación, en el periodismo deportivo se da todo lo que usted dice, desde lo blanco hasta lo negro, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y bueno, de principio no hay que olvidar, profesor, que son empresas las que difunden, producen y acompañan o hacen negocio con el deporte. Para empezar, pues grandes empresas de medios de comunicación son dueñas de equipos de fútbol. Bueno, pues ¿qué podemos esperar de los comentaristas de esas empresas que son dueños de equipos de fútbol, ¿verdad? La parcialidad Obviamente, al máximo. parcialidad total. Por un lado. Por otro, efectivamente, como nosotros titulamos en esta edición, en el periodismo deportivo, pues hay mucha estridencia, ¿no? Desde los comentaristas de TV Azteca, ¿no? Que gritan, hasta pues los profesionales de la comunicación vinculados a la fuente deportiva, que son muy profesionales. A mí me sorprendió el día que hicimos, en la ocasión que hicimos esta edición Periodismo Deportivo, que hay colegas periodistas que son muy profesionales, que escriben con profundidad, que no están en los medios, en los grandes medios, no están, pero que conocen muy bien el desarrollo. Esa sería la clave en un momento dado, ¿no, Carlos? Por un lado. Por otro lado, pues obviamente las empresas comerciales pues no difunden el deporte amateur, ¿verdad? No lo difunden. Pero pues puedo decir que profesores de la Ibero como José Luis Rojas o de otras instancias, José Luis Tapia, Miguel Ángel Lara, Jorge Sepúlveda, que fue reportero de La Jornada muchos años y que da clases en Acatlán, en la facultad, pues escribieron aquí en Zócalo en esa edición de Periodismo Deportivo, y de manera muy profesional, con profundidad, y conocemos de casos de muchos doctores en comunicación, en filosofía, que han hecho sus tesis sobre el deporte, literatura y deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí hay de todo. Yo creo que como audiencias tenemos que ser selectivos, ¿verdad? Tenemos que ejercer nuestro derecho a la crítica y exigir mejores contenidos. Sin duda. Y le digo, pues hay de todo, empresas medianas que hacen buen trabajo, grandes empresas que se dedican al comercio, en fin, muchas veces ya es un lugar común preguntarse, bueno, ¿por qué México no destaca en muchos deportes? Pues porque las mismas empresas mediáticas, pues no les interesa difundir, no les interesa acompañar, ¿verdad? Y algunas marcas comerciales también. También las marcas comerciales que, bueno, por ejemplo, porque algunas marcas comerciales como Bimbo, pues no promueve el béisbol o el softball o el badminton, ¿no? En fin, pero... Y donde tenemos como mexicanos muy buenos exponentes. Sí, por supuesto. Después nos sorprende que mujeres ganan en halterofilia, ¿no? Medallas, en gimnasia. ¿Y quién las promovió? ¿De dónde salieron? Sí. Esas historias, hasta que no son
ya las estrellas se las conocemos, pero no conocemos el desarrollo de los medios. Y por parte de los medios públicos, pues están haciendo un esfuerzo por promover el deporte. Canal 11 transmite los partidos de fútbol de la liga del Poli, de la UNAM. El canal 14 está produciendo un programa sobre béisbol, ahora que al presidente le gusta el béisbol, ¿verdad? En fin, pero hay mucho que hacer, en este ámbito deportivo. Carlos, la revista Zócalo tiene 20 años de existencia. ¿Cómo has visto la evolución precisamente de la comunicación política y de nosotros como sociedad a lo largo de 2 décadas? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo la comunicación, con base en lo que tú mencionaste hace un momento de los bots y tantas cosas que le restan credibilidad hoy por hoy a la información y a la comunicación, cómo nos estamos manejando hoy en este sentido a la luz de los años que tiene la revista? Bueno, pues como comentaba al principio, el cambio en el 2000 fue un impulso importante, sustancial para ir avanzando, para desenredar esa madeja que ahí estaba atorada, producto de la política del partido de Estado durante 70 años. Se ha venido, digamos, avanzando, se ha avanzado bastante. En el 2006, pues vino esta campaña sucia en contra del candidato opositor, donde empresas acompañaron esa campaña. Acordémonos, por ejemplo, esa empresa que tiraba en los spots colchones y luego decía que era un peligro para México. Vino el modelo de comunicación política que aprobaron los mismos partidos políticos que ahora lo atacan. Y eso vino a regular un poco, a contener un poco la ambición de las empresas mediáticas para meterse en la política. Sin embargo, también por parte de la autoridad gubernamental, pues hasta hace poco tiempo entregaba de manera ingente recursos económicos a periodistas, empresas, para que hablaran bien de la imagen presidencial. Es conocido la cifra de lo que gastó Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno, y así todo su sexenio, no se diga también Felipe Calderón. Entonces, había un dispendio total. Y ahora yo creo que esa reducción presupuestal para asignar recursos a las empresas mediáticas ha desatado 2 circunstancias. Una muy importante, que, como dicen otros analistas, es una oportunidad para las empresas mediáticas para que realmente se independicen de la ubre gubernamental presupuestal y hagan periodismo crítico, que no lo hicieron con Peña Nieto, o cuando veíamos cabezas como de López Dóriga insultando a un secretario de Estado, insultando, perdón la expresión, tituló en su cabeza la semana pasada en Milenio, pendejada del secretario. O sea, por favor, eso ha llevado, por un lado, digo, es una invitación, un exhorto para que las empresas médicas sean independientes, por un lado. Y por el otro, también es las empresas mediáticas, muchas de ellas, han reaccionado de manera negativa. Se han vuelto una prensa opositora al gobierno federal porque ya no da recursos como antes los daban. Y los daba para todo. Por eso, Excelsior, pues ahora ya tiene hospitales, ¿no? Participa en otro tipo de empresas, tuvo televisión, compró Excelsior, el grupo, Los hospitales. los hospitales, ¿no? Ángeles, o sea, se hicieron grandes conglomerados que dijeron, bueno, pues ahora nos vamos a dedicar a comprar petroquímicas o a distribuir medicinas. Entonces, los recursos públicos, que es lo grave,
se destinaban para tener contentos a los periodistas o a un sector de los periodistas y a sus empresas. Ahora que se les quite ese recurso, pues reaccionan negativamente y son una prensa opositora. Yo deseo que esa prensa sea una prensa crítica, más que Claro, opositora, una prensa crítica, ¿no? Que sí, y está eso. Entre menos recursos reciba ese tipo de empresas, pues más independientes son, ¿verdad? Entonces, yo espero que sea más crítica, más que opositora, más crítica, porque eso va también a beneficiar a las audiencias, que son nuestro fin sin duda. último, Ujú. lectores, audiencias, radioescuchas, en fin. Pero yo creo que ha habido avances, sí, muchos. Por ejemplo, en este gobierno, no obstante esas críticas, pues no hemos conocido que se despida, que le quite un programa a un periodista, como ocurrió con Carmen Aristegui. No sabemos que se haya ido del país un José Gutiérrez Vivó, ¿verdad? Como ocurrió por su diferendo con Grupo Radio Centro. No sabemos de amenazas. Es cierto, siguen asesinando a periodistas, pero no es por una actitud gubernamental. En los estados el estado de Procuración de Justicia tiene demasiados déficits, pero es un problema estructural de hace muchos años. Matan periodistas el año pasado, hace 5, 10, 15, 20 años, desafortunadamente. Pero yo creo que hoy hay más libertad y a veces los colegas caen en el libertinaje y en el insulto, desafortunadamente. Ujú, ujú. En el ámbito académico, ¿qué diferencias encuentras tú con tantos años de experiencia en el mundo de la comunicación, Carlos? Es decir, los jóvenes con los que ahora lidias, las nuevas generaciones de millennials y centennials, comparado con los, digamos, de la vieja guardia, luego los que estudiamos hace 20, 25 años. ¿Cómo estás encontrando estas nuevas generaciones, estas nuevas camadas de periodistas, Carlos? Bueno, pues obviamente la tecnología ha ayudado muchísimo Claro, al desarrollo de las empresas, no se diga en la edición, para redactar, para corregir, para diseñar. Hoy los jóvenes, y yo lo digo cuando me invitan a presentar la revista en universidades, tienen muchas más oportunidades que tuvimos nosotros. así Antes es. nosotros o éramos profesores, reporteros, o íbamos a trabajar a las áreas de comunicación social de las instituciones. Hoy los jóvenes tienen infinidad de posibilidades para desarrollarse profesionalmente en el ámbito digital, en el ámbito de la fotografía, en el diseño, en las mismas, los jóvenes que manejan las redes sociales, ¿no? Ujú. Los community managers. Entonces, y sin embargo, yo también veo que poca gente se dedica a la edición. O sea, hay muy pocos correctores de estilo que se necesitan, porque también hay que decirlo, que Ujú. muchos egresados, muchas generaciones, y aquí lo vemos, de periodistas, de jóvenes, de muchas universidades, pues carecen, digamos, traen una ortografía mala, poca experiencia en la redacción, y esos son algunos de los déficits. Pero profesionalmente tienen mucha iniciativa, tienen muchísima competencia. Yo se los digo, compañeros, por favor, prepárense, capacítense, porque allá afuera hay muchísima competencia y nadie se va a quitar de un trabajo porque uno llega, ¿verdad?, a Ujú. solicitar empleo. Ujú. Entonces, yo veo mucho ímpetu, mucha también conciencia, y bueno, pues de todo también, ¿no? Hay de todo, gente que pues le interesa otras, digamos, tiene otros intereses más allá del periodismo crítico, pues se dedica a otro tipo de actividades. Yo les digo, pues colegas, compañeros, pues dedíquense a lo que quieran, al periodismo que quieran, pero siempre respetando los derechos humanos. Carlos, por último, y sabiendo que tus ocupaciones te están llamando, nada más me encantaría que nos agregaras, para ti también el rey es el contenido, Yo creo que los periodistas tenemos responsabilidades al emitir mensajes. la responsabilidad social del periodismo, sin duda. Por un lado, por otro, la responsabilidad social es necesaria, el respeto a los derechos humanos. Vemos que en ocasiones los colegas o los productores se exceden en sus
calificativos al referirse a una persona. Acordémonos, profesor Muñoz, que hay una ley para proteger el derecho al honor y la propia imagen, y los periodistas no tenemos ningún derecho a insultar, a difamar y a exhibir a una persona sin su permiso. Y entonces, eso pues luego genera demandas por daño moral, pero pues es otro tema, pero nosotros tenemos muchas responsabilidades, desde checar la información, confirmarla, no lanzar insultos gratuitos. ¿Y dónde queda la ética profesional? Exactamente, ¿no? Exactamente algo elemental que debiera de permear nuestra actividad profesional, que la ética, pues en ocasiones se olvida, y quizá no tanto entre los jóvenes periodistas, sino entre gente tan conocida como este señor López Dóriga, que pues sí deja mucho que desear, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos retos, tenemos oportunidades, pero pues yo creo que el ánimo de los jóvenes, el entusiasmo, el empuje, pues siempre les ayudará para mejorar su actividad profesional y pues satisfacer las necesidades informativas de sus audiencias, ¿no? Estoy de acuerdo. Carlos Padilla Ríos, director de la revista Zócalo, Comunicación, Política y Sociedad. Enhorabuena por estos ya 2 décadas de publicaciones ininterrumpidas de esta revista, y ojalá que nos veamos toda vez que regresemos de los efectos de la pandemia y podamos platicar largo y tendido en la cabina de Radio Anáhuac de la Universidad. Claro que sí. Gracias, profesor Carlos Muñoz. Le agradezco mucho la invitación. Un saludo a sus estudiantes, un saludo a la universidad y pues preparémonos. Y ya estaremos colaborando ahí con las plumas renombradas. Por favor, profesor Muñoz, ahí lo estaremos buscando para que lo lean sus alumnos. Será un honor. Gracias, Carlos. Enhorabuena. Hasta pronto. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.